Cordiales, reciban el saludo afectuoso de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Santiago, del pastor Manuel Hernández, que es presidente del consistorio, de los oficiales de la iglesia y de los hermanos de la Cuarta Iglesia, porque esa mañana venía para acá. Así que mandaron saludos, un saludo cordial, un abrazo afectuoso, y creemos que el Señor nos va a hablar hoy día y va a bendecir nuestras vidas con poder. Amén. Y lo va a hacer justamente en el texto que leímos, que es Lucas capítulo 24, del versículo 36 en adelante. Pero antes de tratar el texto, quiero decirle algunas cositas. ¿Se escucha, no es cierto? Está bien. Sí, yo no me escucho, no tengo el... Pero hay retorno. No hay retorno. Nosotros como iglesia estamos a las puertas, de esta manera, de una elección presidencial. En el mes de noviembre nos corresponde, como ciudadanos de nuestra nación Chile, sufragar y ser responsables también de la elección de un presidente de la República. Pero en el último tiempo nos hemos sentido un tanto defraudados en ciertos ámbitos, en ciertas particularidades. Y no tan solo defraudados en términos de política, sino quizás también nos sentimos defraudados con realidades particulares de nuestro desenvolvimiento cotidiano. Nos sentimos defraudados quizás con una situación laboral, nos sentimos defraudados inclusive con una situación eclesiástica de la iglesia, nos sentimos defraudados quizás con la situación particular de un miembro de nuestras familias. Y de cierta manera, como seres humanos, parece que está intrínsecamente en nosotros defraudarnos de algo, particularmente eso. Y como yo le había dicho en un principio, con respecto a la situación política del país, yo siempre en la iglesia doy consejo de lectura. Así que aquí tienen un muy buen libro de Norberto Bobbio, que es sobre Estado, Gobierno y Sociedad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto un tanto discusiones políticas en Facebook de miembros de la iglesia presbiteriana de Chile, miembros de otra iglesia evangélica, en el cual percibo, yo particularmente, demasiada ideología en los conceptos. Y como iglesia protestante y reformada nos falta una conceptualización de lo que se llama teoría política o filosofía política. Este es un buen libro que nos puede plantear una buena conversación de Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad, porque nos da una base teórica con la cual poder conversar y poder plantear alguna discusión, porque hoy día encuentro que nos falta esa capacidad y hoy día nos enfrascamos en discusiones tan verosímil bajo ideología política. Y creo que como protestantes evangélicos tenemos una responsabilidad cívica y debemos marcar también la pauta bajo esa responsabilidad cívica, así como lo hizo nuestra iglesia a finales del siglo XIX, para, con la ayuda del Señor y también con el gobierno de aquel entonces, poder estipular, por ejemplo, las leyes laicas y el cambio político también que se dio para la reforma de la Constitución del 33, la Constitución de 1925. Y eso es sumamente importante. Pero adentrémonos al texto que leímos, de Lucas 24, y habla un poquito acerca de lo que yo le estaba planteando, de sentirnos defraudados en cierta manera, de quizás la situación social en la que nosotros estamos viviendo, defraudados quizás con la situación política, inclusive a lo mejor cada uno de ustedes tiene ese interrogante: ¿por quién iré a votar? No sé cuál será el menos malo, no sé cuál será la postura de cada uno. Aquí no vamos a hablar no vamos a entrar a hablar de política de color político, ni de rojo, ni de azul, ni de amarillo, como dicen por ahí. Pero sí vamos a entrarnos a hablar del texto bíblico, porque de alguna manera en el texto bíblico, los hermanos del texto bíblico, los apóstoles, los discípulos, se sienten en cierto grado defraudados. Se sienten en cierto grado defraudados, inclusive defraudados del mismo Señor. Porque el texto que leímos tiene como contexto un pasaje que es el camino a Emaús. Van dos de los discípulos caminando a Emaús y van tristes, van cabizbajos, e inclusive se van alejando del grupo del resto de los discípulos y de los apóstoles. Inclusive van tristes, y Jesucristo se aparece en el camino y les dice: ¿qué pasaron con ustedes? ¿No has oído que fue crucificado el Señor y parece que ya no hay esperanza? Parece que ya no hay alegría.
ya no hay gozo, solamente ha llegado la tristeza. Fuimos gozosos, vivimos la alegría cuando el Señor estuvo, hubo una esperanza, pero hoy día parece que ya no la hay. Iba en camino a Emaús. Otra situación más que nos plantea está en el texto de Juan, capítulo 20, que aunque los libros de la Escritura, específicamente los de los Evangelios, Marcos, Lucas y Juan, son sinópticos, son paralelos, solamente existe un paralelismo en el relato de Juan con el de Lucas, que justamente en el texto de Lucas 24 y Juan 20. Relatan el mismo suceso. Pero lo interesante de Juan es que plantea y dice que los apóstoles estaban escondidos. El texto que relata Juan, en el versículo 20, nos menciona que cuando estaban reunidos por causa de los judíos. Es decir, no tan solo se sienten defraudados la iglesia en aquel entonces porque parece que la esperanza se acabó, sino que también se sienten defraudados de su entorno y de aquello que los circunda, porque no responde a las realidades espirituales o a las realidades de vida que la iglesia esperaba o aquellos esperaban en aquel momento. Se sienten defraudados por los grupos políticamente religiosos que están en aquella época. Están los saduceos, que son los revolucionarios de esa época. Están los fariseos, que son los más sujetos a la ley, los más conservadores. Y está otra línea también que son, podríamos decir que son los más progresistas. Se parece hoy día a la situación hoy día. Pero se sienten defraudados, ya no recibimos el gozo o la alegría de la vida por parte de los saduceos, no recibimos el gozo y la alegría y la esperanza de vivir la vida con respecto a los fariseos, no recibimos la alegría y la esperanza quizás de los que nos rodeaban, inclusive de los apóstoles o de los judíos. Pensemos en los dos que iban camino a Emaús, se van alejando, se marchan, pero el Señor Jesucristo se aparece ahí. Pero en el relato de Juan dice que los apóstoles y los discípulos estaban en el aposento alto, y el texto de Lucas también dice lo mismo. Y es ahí donde también los apóstoles y los discípulos estaban ahí acongojados, con miedo, con temor. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Por temor a lo que las circunstancias que tenían. Pero el texto de Lucas va a manifestarnos una realidad que es sumamente relevante para nuestra vida con respecto al gozo del Evangelio. Porque el texto nos va a decir así: todavía, Señor, estaban hablando acerca de esto. ¿De esto qué? De esto que les pasaba temor, que el Señor se había muerto, que lo están persiguiendo los judíos, que no tenemos esperanza, de que qué vamos a hacer ahora, cuál es la angustia, qué va a pasar con nosotros hacia un futuro. Y a lo mejor esto también responde a la interrogante que plantea el hermano, y en relación también que plantea el hermano, qué va a pasar con nosotros. Cuando en una reunión de pastores pasada, que es todo secreto, donde pelamos a los presbíteros, detalles de la vida ministerial y un dato. Yo recuerdo en ese presbiterio que me tocó a mí participar en la comisión de revisión del proyecto junto con otros hermanos de la iglesia, y presentamos que era demasiado importante de que esta reunión de pastores, que era una comisión, se transformara en un departamento, porque es importante potenciar también la vida espiritual del pastor. Amén. Y en esas conversaciones uno se va denotando de algunas realidades pastorales, y yo les ruego también a ustedes que oren, no tan solo por el pastor por el que están orando para esta iglesia, sino que oren por todos los pastores de la iglesia presbiteriana, porque necesitan de la gracia del Señor y fortalecerse. Pero en el sentido de que ellos estaban así en ascuas, ¿qué vamos a hacer? Y tomando las palabras del hermano y la oración del hermano, ¿qué va a suceder con la novena iglesia? Estaban orando por un pastor. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser nuestra realidad? También llevemos a nuestra propia realidad, a su realidad de iglesia. Pero también pásenlo a su realidad familiar. Cuando viven dificultades o situaciones que les quitan el gozo, que les quiten la alegría. Yo traigo este texto para que nada ni nadie nos quite la alegría del Evangelio. Amén. Nada ni nadie nos quite la alegría de vivir el gozo del Evangelio. Amén. Voy a repetirlo por tercera vez. Que nada ni nadie nos quite el gozo de vivir el Evangelio. Amén. Primero, porque nadie nos puede quitar. Amén. Pero nosotros, por las circunstancias, a veces nos dejamos influir para que
aumente la tristeza. Porque nadie dice que no vamos a tener tristeza. Lloramos, nos acongojamos. Y le voy a contar una anécdota muy íntima. Mi suegra se enteró de que le teníamos una sorpresa. Se enteró porque no sé por qué razón las mujeres se enteran. A mi suegro le empezó a sonar su celular de WhatsApp y sonaba tanto. Y mi suegro se había quedado dormido en el sillón. Que mi suegra preguntó, algo raro está pasando. Y ella digitó la clave y se enteró de todo. Error. Entonces se enteró de todo. Entonces hicimos que era sorpresa y ella hizo que era sorpresa toda la festividad, considerando que mi cuñada vive en Iquique y viajó. Entonces se enteró que mi cuñada viajaba. Pero en la mañana, cuando ya todos sabíamos que íbamos a hacer algo especial, siempre alguien termina enojado. Entonces, en un momento en la mañana, y como que se quitó el gozo de la festividad que íbamos a hacer. Y en la vida de ustedes también pasa por ahí. ¿Quién de ustedes no ha peleado el día domingo en la mañana? Por favor, levántate temprano, que hay que ir a la iglesia. Y llegamos enojados en el auto, y tenemos que bajarnos del auto, y se viene estacionando el otro hermano, y aparece la sonrisa. Hay que cambiar la cara. Pero nos pasa. Yo recuerdo que había una situación particular, era muy chico, estaba en la casa de un pastor que tenía presbiteriano, me quedaba a dormir en la casa de la familia pastoral, y el chiquillo era mi amigo, tenía una realidad como 10 años. Y yo fui el primero en despertar, y mi amigo no se quería despertar. Entonces el papá llegó y dijo, tenés que levantarte, un par de correazos. Yo me preguntaba, ¿mi amigo habrá ido contento, feliz de la iglesia? Después terminó contento, porque vivió la vida de la iglesia, la vida comunitaria, compartió con los niños, creció en el evangelio. Pero en esa primera instancia habría llegado enojado, ¿verdad? Espero que la vida de la iglesia y el evangelio no le haya quitado el gozo. A lo mejor llegó enojado, Pero eso nos pasa en las cosas cotidianas, hay cosas que nos quitan el gozo, que nos quitan la alegría. Imagínense este texto. La iglesia perseguida por los judíos, la iglesia apuntada con el dedo, hiciste esto, no hiciste aquello. Si seguimos adentrándonos en los relatos de la vida propiamente tal de la iglesia y pasamos a Hechos de los Apóstoles, que podríamos decir que es Lucas 2, segunda parte, nos vamos a encontrar que la iglesia discute a sí misma. La vida de la iglesia a veces nos quita el gozo del evangelio. El apóstol Pablo predicando a los gentiles, y se manifiesta el Espíritu Santo en Antioquía, y le dicen al apóstol Pablo, venga, con signo de Jerusalén, y hay una discusión. Y ahí hay un líder de la iglesia que manifiesta y dice, pero que esto tampoco nos quite la alegría, que esto no nos quite el pesar. Hay que mirar hacia adelante, y el Señor cambia paradigma, y prediquemos esos paradigmas. Llega a tal punto el cambio paradigmático del Señor que la historia nos cuenta de que Pedro después fue el pastor de la iglesia cuando quería predicar solamente a los judíos. Entonces, el Señor nos cambia. Entonces, que nada y nadie nos quite el gozo de vivir el evangelio. Y este texto nos va a hablar tres cositas que son sumamente interesantes para que nada ni nadie nos quite el gozo de vivir el evangelio. Y el primero de ellos está en el primer versículo del texto. Está en el versículo 36. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Paz a ustedes. Para que nosotros, en las circunstancias adversas de nuestra vida, y que nada ni nadie nos quite el gozo del evangelio, y como decía el título anteriormente del sermón, para que vivamos el gozo del evangelio, tenemos que vivir en armonía. Vivir en armonía. Paz en la Biblia no significa falta de conflicto. No es como los hippies, paz y amor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con falta de, no tiene que ver con falta de conflicto. Es como una canción. En la canción hay distintos matices en un tema musical. Un tema musical no puede ser plano porque aburre, sea con movimientos álgidos o sea con movimientos más despacio, pero aburre. Una canción tiene matices, por eso tiene estrofa, tiene un coro.
Por eso tiene distintos movimientos. Empezamos con una introducción musical, luego todos cantamos, estoy tomando como ejemplo la alabanza que cantamos. Luego en un momento pararon algunos instrumentos, cantaron solo las voces. Tiene un movimiento. Hay una métrica con la cual la música se desarrolla. Ese es el concepto que va a utilizar la Biblia como armonía. No es falta de conflicto, sino que todo fluya de forma natural, corriente. Eso significa armonía. Entonces no es falta de conflicto, vamos a tener conflicto. La iglesia se enfrenta a un conflicto. Como iglesia nos enfrentamos a conflicto. Como seres humanos nos enfrentamos a conflicto. Hoy día se conmemora comercialmente el Día de la Madre. El miércoles pasado, el 10 de mayo, fue el día del Día de la Madre. Algunos llamamos por teléfono a nuestras mamás, que a lo mejor no están cerca, pero pensemos, la semana, ¿cuántas veces discutió con su mamá? O el niño discutió con usted, u otras circunstancias. Y a veces uno se siente como traicionado. Va encima el Día de la Madre, viene el Día de la Madre. Hay conflictos, nos quitan el gozo. Un amigo mío decía lo siguiente: las peleas matrimoniales o las peleas familiares son la sazón de la vida. Pero tirarse los platos no. Pero a lo mejor siempre vamos a tener una discusión por pensar distinto, por tener planteamiento. Pero el texto bíblico le está diciendo a la iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo, que después va a ser mayormente perseguida. Recuerden que Saulo anteriormente era perseguidor por parte de los judíos y persigue a la iglesia. Vemos también la lapidación de Esteban. Entonces la iglesia va a sufrir y está sufriendo. Y el Señor le dice: vivan en armonía. Y esto es sumamente interesante, porque en el Antiguo Testamento relata el término paz cuando el pueblo de Israel se fue deportado a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel se fue trasladado a Babilonia, se fue deportado a Babilonia, el Señor les trae un mensaje muy similar de la paz, de la armonía. Y podríamos pensar, nos llevaron al mismo infierno, nos llevaron donde está el meollo de los problemas, nos llevaron a donde están nuestros enemigos. Ahí estamos, Babilonia. Pero el Señor le dice: cásense, tengan hijas e hijas, porque mientras ustedes den la paz a Babilonia, ustedes tendrán paz. El Señor está diciendo acá a la iglesia, con esta nomenclatura que dice paz a vosotros, lo que quiere enfatizar y nos quiere decir que el gozo del Evangelio, que la alegría del Evangelio aún se da en el momento de dificultad. Por eso nada nos puede quitar el gozo, porque Él fue el que compró el gozo. Y por eso el texto bíblico enfatiza en una voz activa. Fue Él el que dice paz a vosotros, no que ustedes le dan paz al Señor o la iglesia da paz, sino que es el Señor Jesucristo el que da paz a la iglesia. Por lo tanto, el gozo y la vida en armonía como iglesia, como personas individuales, se da porque el Señor compró esa armonía. Por eso el Señor es el único que puede decir paz a vosotros, y entendemos a paz como bendición. Y el Señor nos bendice para ser bendición para toda la familia. Por lo tanto, recibiendo esa paz del Señor, recibiendo esa armonía del Señor, recibiendo ese bienestar del Señor, nosotros vamos a poder entregar bienestar, paz, alegría, gozo al que tenemos al lado. Por eso dice la gente: prefiero tener un evangélico en mi trabajo, porque siempre andan contentos, siempre andan alegres. No tienen plata para comprar pan, no importa, andan contentos. No tienen trabajo, no importa, andan contentos. Es raro eso. Y más sencillo, son eficientes. Pensemos en un contexto general evangélico, no pensemos en un contexto. Sí, hay otros que creen que no, porque somos hermanos de la iglesia y podemos hacer las cosas así nomás porque somos hermanos de la iglesia, y porque somos hermanos de la iglesia. Por eso dicen: no haga negocios con familiares, ni con amigos, ni con gente de la iglesia. Porque eso pasa. Oye, le dijo un amigo que me pintara la casa, y lleva como 3 meses y todavía no termina de pintar la casa. Y más encima le pagué todo lo que tenía que pagarle. Y ahí está. Pero parece que pasan esas cosas. Mejor trabajar con un subcontrato, mucho también una empresa, y uno sale rápido de él. Y al amigo uno no lo puede demandar, porque si no deja de ser amigo y todo.
Pero el tema es que el Señor nos dice que nada nos quita el gozo porque hay paz, armonía. Ojo, esa armonía fue comprada por el Señor, pero no significa falta de conflicto. Vamos a tener conflictos, es natural. La sociología dice, toda empresa es buena hasta cuando aparecen los seres humanos. ¿Sí? Toda empresa es sumamente buena hasta cuando aparecemos nosotros. Hasta las personas tan íntimas que tanto se conocen discuten. O que dicen amarse toda la vida discuten. Es normal. Vamos a tener conflicto, pero que nada nos quite el gozo del Evangelio. Pero el texto bíblico va a seguir hablando con respecto al gozo del Evangelio. Lo primero que veíamos es que debemos comprender y vivir este concepto de la armonía. Pero en segundo lugar, nosotros debemos considerar lo siguiente. El texto sigue hablando y el Señor le dice, pasa a vosotros. El texto mismo va a enfatizar, aterrorizados porque creyeron que veían un espíritu. La Reina Valera va a enfatizar que por gozo estaban así como estupefactos, no sabían qué hacer. El Señor le dice, mire, pero si soy yo, tóquenme. Si quieren, comemos. Comen. Pero va a suceder algo que es muy interesante, que está en el versículo 45. Y en el versículo 45 está el segundo punto de este sermón, que él dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esto a mí me gusta porque yo les decía que el texto paralelo es Juan. Y en el relato de Juan dice que les sopló. Aquí viene un aspecto muy importante de nosotros como iglesia bíblica, reformada, presbiteriana, que la principal labor del Espíritu Santo es revelar la verdad. Por lo tanto, se cumple esta función. En Juan sobra el Espíritu para que la verdad sea revelada, y en Juan toma una practicidad, en Lucas toma una practicidad cuando dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se cumple este principio, porque es el mismo relato. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros para que vivamos en el gozo del Evangelio? No tan solo en este concepto de armonía, que tiene muchas aristas, ¿ya? Que puede ser muy amplio, desde la armonía con la comunión con Dios, desde la armonía de la comunión familiar, desde la armonía particular de la vida de la iglesia. Y cuando el hermano hablaba del día miércoles, hay que venir el día miércoles a orar, porque el Señor dice que se manifiesta de una forma distinta, especial, cuando la iglesia se reúne en forma comunitaria. Entonces el texto bíblico ahora en el segundo punto nos dice acerca de las Escrituras. ¿Cómo vivir el gozo? Es a través del estudio constante, de la lectura constante, de la meditación constante de la Escritura, del Evangelio. Es a saber acerca de Cristo, es saber acerca de Dios. Y así nosotros vamos a poder sortear la dificultad de decir, chuta, la estoy pasando sumamente mal, pero nada me puede quitar el gozo porque Dios está conmigo, porque Dios me compró por medio de la sangre del Señor Jesucristo, y porque Dios estableció un pacto que no me iba a desamparar. Y todas las cosas me ayudan a mí. El profeta Habacuc lo entiende sumamente bien. El profeta Habacuc y el relato de Habacuc es un relato sumamente duro. Y que para nosotros, en la traducción particularmente, no es que la traducción esté mala, no, la traducción está buena, porque obedece a nuestro español. Quiero recordar que el idioma griego y los idiomas antiguos tienen una riqueza lingüística que es superior inclusive a nuestro lenguaje. Por lo tanto, hay partículas en el griego que no se pueden traducir al español porque no existe la palabra. Por lo tanto, hay que hacer todo un trabajo interpretativo de fuente para poder traspasar eso. Por lo tanto, claro, podemos percibir que el profeta Habacuc está sufriendo. Pero ¿cuál es el grado de sufrimiento del profeta Habacuc? Que el profeta Habacuc está sufriendo, grita, pelea con Dios y le echa la culpa a Dios. ¿No se parece a nosotros? Tenemos un problema gigantesco, tenemos un problema del cual no podemos salir, tenemos un problema que nos agobia, peleamos con Dios y le decimos al Señor, tú tienes el problema. Fue lo mismo que dijo Adán y Eva. Señor, la mujer que tú me diste, Señor, tú tienes la culpa, tú me diste a la mujer. Y somos así. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros como seres humanos tenemos la dificultad de responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos. Y le echamos la culpa al que tenemos al lado, sí. Y es más fácil echarle la culpa al que tenemos al lado, o es más fácil inclusive echarle la culpa a Dios,
y utilizamos nuestros propios conceptos teológicos para echarle la culpa al Señor. Señor, tú eres soberano, gobiernas todas las cosas, y como eres soberano sobre todas las cosas, tú eres el culpable. Y sacamos, parece, la responsabilidad humana, la libertad de conciencia, parece que la sacamos. Sacamos los capítulos de la confesión de fe, mejor que usted. Y lo sacamos, que nadie lo vea. Le echamos la culpa al Señor. Y Habacuc recibe una clase inductiva del propio Dios. El capítulo 1 es todo un reclamo de Habacuc. El capítulo 2 es toda la clase personalizada de Dios. Y le dice, yo soy así, este es mi carácter. Yo soy justo. Y como soy justo, todos, desde que Adán pecó, la perdieron conmigo. Todos están corrompidos. Por lo tanto, todos merecen justicia. Y va a entender estos conceptos ahora. Es decir, entonces, el hecho que tú estás hablando conmigo, Dios, es porque es gracia. Y va a entender estos conceptos. Yo lo estoy sistematizando para luego Habacuc escribir en el versículo 3, en el capítulo 3, desde el versículo 17 hasta el 19, aunque la higuera no florezca, ni en la viña haya fruto, con todo yo alabaré. Y más encima pone un recurso didáctico al jefe de los cantores sobre los instrumentos de Dios. El canto es un aspecto didáctico. Entonces ahora cantemos. Aunque estemos mal, cantemos. Porque hay gozo en el Evangelio. Porque hay gozo en Dios. Porque hay gozo en la ley. ¿Cómo Habacuc entendió eso? Solamente porque el Señor se lo agradece. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos ser gozosos? No por osmosis. Señor, dame tu gozo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a obrar mientras la iglesia estudia la Escritura. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos motiva, pero nosotros también somos responsables de estudiar y escudriñar la Escritura, de compartir la fe con el hermano, de que como iglesia, digamos, sabe que el Señor hoy día me bendijo y usted también lo puede bendecir. Sabe que el Señor me bendijo esta semana, pero ojo, a veces nosotros pensamos las bendiciones del Señor como súper grandes. La bendición. El Señor hoy día me bendijo con un auto, ¡ay, qué rico! ¿Sabe? El Señor hoy día me bendijo porque me pude duchar y porque tenía ganas. ¿Sabe? Me pude duchar y el Señor me bendijo porque pude tostar el pan. Cosas simples, están las bendiciones del Señor. ¿Saben? Estoy contento porque esta semana no me pasó nada rico, porque el Señor me protegió, porque el Señor fue fiel. Cosas simples, está la vida de gozarse en el Señor. Pero hay que estudiar la Escritura, hay que conocer al Señor, conocer el Evangelio, conocer acerca de la gracia, porque ahí está el gozo, porque ahí está la alegría. En Jesucristo está la alegría. La Escritura nos dice que el Señor nos dio gozo, nos da la alegría, compró la unidad de la iglesia, pero somos responsables nosotros de perseverar en ese gozo y en esa alegría. Somos nosotros responsables de escudriñar la Escritura, de saber si hay un hermano que está triste, decirle, ¿sabes qué? Me cuesta a lo mejor ser empático, me cuesta abrazarte, me cuesta estar contigo, pero yo puedo decirte lo siguiente: Dios murió por ti y te ama, y no hay nada ni más ni menos que puedas hacer, porque Dios simplemente te ama, y eso es gozo y eso es alegría. Y eso cambia nuestro corazón. Pero puede decir, chuta, estoy viendo las cosas súper negras. Especialmente yo, que mi señora me dice, tú eres el no. Y eso que como pedagogo uno piensa en los refuerzos positivos. No le puedo decir que no, porque hay que pensar con el refuerzo positivo para que no se frustren, no les pase nada, pero no sé por qué razón en las discusiones familiares soy el no. Y me dice de repente, soy bendita en la esperanza. Yo digo, no, es que trato de ser súper realista. Pero a veces hay que meditar las cosas. Yo de verdad voy a decir las cosas de otra manera. Entonces, tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que estar buscando al Señor. Y aquí tiene relación después con el texto de Hechos 1:8. Mientras la iglesia estaba reunida, y aquí cambia el paradigma de la iglesia. Después que el Señor se le aparece, la iglesia está reunida para buscar al Señor. Y cuando la iglesia está reunida para buscar al Señor, dice el relato de Hechos, que vino el Espíritu Santo. Que vino el Espíritu Santo. Que vino la gracia del Señor y le dio poder a la iglesia. No un poder mágico, no un poder para hacer como el mago de Éfeso, que quería el poder del Espíritu Santo para hacer magia. Ojo, no confundir la magia de aquel entonces con la magia de hoy día, porque la de hoy día es ilusión,
que una vez ya me pasó el tema de que un chiquillo que estaba estudiando magia, ilusión óptica, y le dijeron que no estudiara porque eso era diabólico. En realidad es un aspecto artístico, lúdico, que no tiene que ver nada con esoterismo, ni nada con magia negra, brujería, que era lo que acontecía en el tema de Éfeso, particularmente. Entonces, como iglesia tenemos el llamado de estudiar la Escritura, individualmente y juntos. Estaba la iglesia reunida, y cuando la iglesia estaba reunida, el Señor se apareció. Puede que hayan tenido miedo, puede que hayan tenido temor, pero siempre hay una condicionante. La iglesia estaba reunida y Dios se apareció. La iglesia estaba reunida y Dios se manifestaba. La iglesia estaba, y aquí está interesante, reunida, junta en unidad. Reunida, junta en unidad. Mientras la iglesia no tenga esta perspectiva de unidad, va a costar, no es que diga que no, va a costar que el Señor se manifieste. Por lo tanto, ustedes tienen un desafío como iglesia. Yo tengo un desafío en mi matrimonio, en mi vida personal, de buscar al Señor, de leer la Escritura, de estudiar la Escritura junto con mi vida comunitaria, para que el Señor se manifieste. Yo los voy a desafiar en algo. ¿Cuál es su primera oración como iglesia, como universo? ¿Que el Señor les dé un pastor o que el Señor se manifieste? Eso es muy importante. Queremos que el Señor se manifieste. Y cuando el Señor se manifieste, va a enviar el pastor que Él cree para que Él. Entonces tienen que buscar al Señor. Tienen que buscar al Señor. Y así nuestras vidas se liberan. Porque así nos quitamos cargas. Cargas que nos quitan el gozo. Pero el texto va a decir una última cosita. Con respecto a vivir el gozo del Evangelio, considerando todos los disímiles y problemas que tenía el pueblo de Israel, los apóstoles en aquel momento, considerando los disímiles que tenemos nosotros como sociedad. En primer lugar, vivir en armonía, porque el Señor compró la armonía, la paz, la alegría, el gozo. Segundo, escudriñar la palabra del Señor. Y en tercer lugar, está en el versículo 48, que dice lo siguiente: y ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que prometió mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. El Señor está diciendo lo siguiente: nos están persiguiendo, están en contra de nosotros, yo les compré el gozo, viva la alegría, pero hay que evangelizar. Y en la evangelización está el gozo y la alegría. Aquí hay un asunto doble. Cuando usted evangeliza, no tan solo evangeliza para el otro, sino que usted también se evangeliza a sí mismo. Cuando cantamos y escuchamos que nuestra voz sale de nuestra boca, no solamente estamos cantando para el Señor y que el de al lado me está escuchando y me dice chuta que desafinamos al hermano, sino que al mismo tiempo debemos cantarnos el Evangelio. Es decir, cuando predicamos el Evangelio debemos tener la conciencia de que no tan solo estamos predicando para otro, sino que también estamos predicando para nosotros mismos. Dicho de este modo, hay que ser coherente. Debo creer esto para predicarlo. Debo atesorar el Evangelio para predicarlo. Para predicar debo amar el Evangelio. ¿Cómo le voy a decir a una persona, arrepiéntete, si yo no me arrepiento? Es complejo. Es complejo porque incluso nosotros no tenemos los patrones morales, no somos patrones de moralidad y vamos a estar cometiendo siempre pecado. Pero el Señor también nos hace ese llamado de vivir el Evangelio. Por lo tanto, el Señor está diciendo: ustedes son testigos de estas cosas, testigos de la resurrección, testigos de que yo me aparecí, testigos del gozo del Evangelio, testigos de que el Señor es fiel, testigos de que el Señor cumple sus promesas. La iglesia es testigo y debe testificar. Ahora, yo me voy a meter en un tema que es bien interesante. Cuando planteando lo siguiente, el Evangelio está planteado desde un plano jurídico. Un juez que pide la condena para él. Entonces aparece un abogado, que es el Señor Jesucristo, y dice: yo voy a pagar las culpas. Entonces está todo en un tema de un plano jurídico. Si alguno de ustedes se vio involucrado en algún accidente, en alguna situación jurídica, o se han visto en las situaciones jurídicas, los testigos, cuando te dicen a los testigos, cuéntenme ustedes, pensando en las personas que hablan,
a no evitar dañar a otra persona o su susceptibilidad. Pensando en las personas que nos podemos comunicar por medio de la voz. El juez le dice: cuente usted el suceso que vio en esta accidente. ¿Usted se pondría a hablar así? ¿Usted hablaría? Hablaríamos. Esto mismo tiene que ver con el Evangelio. Muchas veces nosotros decimos que nosotros damos testimonio con nuestras obras. Sí, es importante nuestras obras, es importante nuestro ejemplo. Pero las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, es por voz, no por ejemplo. Porque si fuera por ejemplo, automáticamente nos estamos poniendo nosotros como patrón de moralidad. Y nosotros no somos el patrón de moralidad. Es Dios, es Jesús el patrón de moralidad, no nosotros. Y estamos pasando sin querer a llevar una delgada línea roja que es salvación por obra. Muy delgada. Mírame a mí. ¿Cómo soy? ¿Cómo no soy? Cuando hablamos de que somos principios morales, es por vos, no por los ejemplos. Los ejemplos son consecuencias de la voz. Los ejemplos son consecuencias del Evangelio. De predicarnos el Evangelio y de hablar el Evangelio va a traer transformación en nuestra vida. Hablarnos el Evangelio nos va a llevar a nosotros a vivir el Evangelio y hacer las cosas de acuerdo con el Evangelio. Creyendo en el Evangelio, atesorando el Evangelio, vamos a entender que trabajar es bendición y vamos a ir contentos a trabajar, vamos a hacer las cosas para la gloria del Señor. Y un compañero del laboratorio va a decir: qué responsable nuestro compañero. Oye, cuéntame tú, ¿por qué eres tan responsable? ¿Por qué tú trabajas de las 8 hasta las 4 y solamente de las 8 hasta las 4 y no te llevas trabajo para la casa? Esto es el concepto europeo. El concepto europeo es aquel que se queda trabajando porque no fluye. Por eso no tienen café de 10 a 11, no tienen café. Pero aquí en Chile parece que el café a las 10 a 11. Significa para irse a trabajar, uno llega a las 8, lee el diario, conversa con los demás, se pone a trabajar a las 9, de las 9 hasta las 10, viene el cafecito, vamos a tomar un cafecito, volvemos a las 11 porque es un cafecito muy largo, conversamos un poquitito, nos dan las 12, trabajamos un poquitito, nos dan la 1, a la 1 empieza a almorzar, la colación dura 2 horas, en algunos lados llegamos a las 2, pero a las 2 ¿para qué no vamos a poner al tío? Estoy hablando de lo general, y la gente va a decir: vamos a fumar un cuchito, esto lo que o conversemos y uno dilata el tema, dan las 3, conversan un poquito, y uno se pone a hacer algún ejercicio para que lo vean, para que le crean que está trabajando, dan las 4 y uno se va a eso. Al final, ¿cuántas veces trabajan? 3, 4. Todo el rato que hay que trabajar. Y nos llevamos trabajo para la casa. El mundo europeo, con su fundamento en las doctrinas protestantes, voy a hablarlo así. De 8 a las 4, de 8 a las 5, de las 8 a las 6 o de las 9, de la hora en que entran, trabajan. Entonces hoy día en esos contextos se puede disminuir las horas laborales porque trabajan. Aquí en Chile disminuimos las horas laborales para que trabajemos menos. Pero el Evangelio se puede aplicar a todas las realidades. ¿Qué podemos sacar entonces un tanto de conclusión frente a estos textos? Del gozo del Evangelio, de vivir el Evangelio. En una primera instancia, cuando hablamos con respecto a la vida en armonía, manifestar que la iglesia debe vivir en armonía, en vida comunitaria. Porque en vida comunitaria el Señor manifiesta también su poder y manifiesta su gracia. Por eso nosotros hablamos, y cuando hablamos de la comunión de los santos, y hacemos un acto que es trascendental en la vida de la iglesia, que es el acto del bautismo, sea a los infantes o sea a las personas adultas, en lo cual lo incorporamos a la vida comunitaria. Y cuando los pastores bautizan a los hermanos, le leen los cargos a la iglesia, le dicen: ustedes son responsables de la vida espiritual del hermano, y le leen los cargos al hermano: usted es responsable de su vida espiritual, pero también es responsable de la vida espiritual de la iglesia. Es propio nuestro, es propio del Evangelio, vivir en comunidad, vivir en armonía, crecer juntos. Por lo tanto, tenemos un desafío de crecer juntos. Lo otro era con respecto a la Escritura. ¿Cuánto tiempo nosotros le damos al estudio de la Escritura? Siempre nosotros vamos a hablar de aquello que más tiempo, con lo que más tiempo pasamos. Si usted pasa más tiempo con su polola, siempre va a hablar de su polola. Si usted pasa más tiempo con su esposa, siempre va a hablar con su esposa. Siempre va a hablar depende de cómo hable de su esposa. Si va a hablar bien de la esposa, va a hablar bien mal de la esposa, pero siempre va a hablar de eso. Los seminaristas, ¿de qué hablan los seminaristas? Del seminario.
Y nosotros los pastores que llevamos ya un poquito más de tiempo, dice el Señor, ya cumplí 5 años de ministerio, uno le dice coloquialmente hablando, uno le dice a los hombres, bájate el caballo, no sé, bájate. No, es que Berkov, no, es que Calvino, no, es que está aquí. Y uno después con 5 años de ministerio nos dice, la Biblia dice. Es importante, sí, porque nos sistematiza, nos ordena, nos estructura. Pero ellos hablan de Sevilla. Los pastores de qué hablan, el consistorio. Hay una anécdota de un pastor, amigo mío, que durmiendo la señora lo pilló hablando. Estaba durmiendo y él hablaba de noche. Y decía, pero repítelo tanto. Está en reunión de consistorio. No voy a decir nombre, pero si ve el video se va a sentir aludido. ¿Por qué hablamos de las cosas con más tiempo pasamos? Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Cuánto tiempo es lo que hablamos de Dios? ¿Cuánto tiempo es lo que realmente aplicamos los principios del Evangelio en nuestra vida? Esto tiene que ver con la introducción que yo les di. Tiene que ver que nuestra vida social el Evangelio es aplicable. El día de la impresión que el Evangelio no fuese aplicable, como que estamos desencajados. Sí, vamos a vivir un grado de estar desencajados porque la sociedad no quiere al cristianismo. La sociedad caída, corrompida, no la quiere. Pero ¿cómo podemos establecer un diálogo con ella? En ese sentido estamos un tanto desencajados. Entonces debemos buscar al Señor, hablar del Evangelio, hablar al otro de lo que el Señor hizo esta semana conmigo. Y ahí también nosotros menguar nuestro orgullo. No, el Señor lo bendijo con esto y a mí no me ha dicho nada. Menguar nuestro orgullo. Pero eso va a ser mientras tanto vivamos en armonía, vivamos en comunión, leyendo la Escritura y soñando. Y por último, con respecto a ser testigos. ¿Cuántos de nosotros somos testigos realmente de vivir el Evangelio y de la gracia del Señor? Todos nosotros tenemos dificultades cuando manejamos. No somos... se nos cruza un auto y con que ya usted pensó en improperio ya está pegando disonía. Así que, aunque usted no lo haya dicho, lo haya pensado, ¿cómo yo manifiesto el Evangelio? ¿Cómo yo manifiesto el Evangelio en mi trabajo? ¿Cuán responsable soy con los principios de la gracia? Eso es un desafío que nosotros tenemos, pero principalmente en la vida de la iglesia. Y el texto va a terminar de una forma magistral, que no es un cuarto punto, sino que es la conclusión misma de este mismo sermón, que cuando la iglesia vive el gozo, el Señor manifiesta su espíritu. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y los invito. Ahora, bendito Padre Celestial, te rogamos, Padre Santo, que tú te manifiestes con poder en la vida de esta iglesia, en mi vida, en la vida del consistorio, de los oficiales, de los hermanos de la iglesia, con aquellos que se sienten identificados con la nueva iglesia, con aquellos que se sienten identificados y son parte de la vida comunitaria, la familia de los hermanos que están acá, que se sienten que están necesitados. Yo te ruego que tu gracia con poder se manifieste y que podamos vivir y atesorar el gozo del Evangelio, que nada ni nadie nos pueda quitar el gozo. Yo te lo ruego, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo se manifieste para que nada ni nadie nos quite el gozo del Evangelio, de la gracia. Amén. Y yo ruego, Señor, que tú manifiestes bendición y tu gracia a esta iglesia. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. El Señor los bendiga.